Amigos, pues les quiero comentar que el pasado jueves fue el Día Mundial del Rock y por ello pues tenemos aquí a un amigo querido, colaborador de este programa hace mucho tiempo, que es Salvador Solín, que además estás en muchos medios hablando de cine, pero además sabes también mucho de música y me da mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querida Claudia, muy bien. Mira nomás, el lente. Es que vamos a hablar del Día del Rock. Del rock, haces bien, me encantas. Y ya sabes, el rockero siempre con sus lentes oscuros. ¿Qué podemos decir de un día tan importante, de un género musical que pues ha marcado la vida de todos, cultural, civil, de todos, en todos sentidos nos ha marcado el rock and roll a todas las generaciones? Lo que sucede es que realmente esto nos ha marcado las generaciones, lo hemos disfrutado y demás, pero académicamente no ha sido reconocido. Si tú tomas en cuenta que Alan Freedman, él fue el que acuñó el nombre rock and roll, lo aplicó para algunas melodías de rhythm and blues, y él hace casi 70 años inauguró o anunció al mundo que nacía este movimiento musical al presentar la canción Rock alrededor del reloj de Bill Haley. Han pasado casi 70 años y realmente no ha habido un reconocimiento. En la escuela te enseñan el romanticismo, el realismo y otras cosas, pero no te enseñan la historia del rock y demás. Y sin embargo sigue siendo vivencial, la gente lo sigue disfrutando y cada generación lo toma y lo retoma, lo cambia, hace movimientos a favor, en contra, hacen cosas de mucho purismo musical o hacen cosas contestatarias completamente como el punk, pero el rock sigue vigente, sigue vivo y sigue alentando nuestros corazones a disfrutarlo, ¿no? Oye, y sin embargo, dependiendo de la generación, pues cada quien su rock, ¿no? Claro, cada quien su rock, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la generación más afortunada es la que a mí me tocó de rock, que fue la de los 80, porque sí, en los 80 los grandes llegaron a su madurez. Así es. Los que empezaban, comenzaron a hacer sus mejores obras, y los que ya habían de salida seguían haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, en los 80 tienes, por ejemplo, que Police, que empezó en los 70, sacó sus mejores discos. Un chorro, Sting, sus discos solistas fueron de los 80. YouTube empezó y sus mejores obras, por ejemplo, ahora que viene a México y va a tocar de Joshua Tree, completo en su totalidad. Ese disco es de 1987, estamos hablando de los 80. Tú localizas y hay grandes obras. Luego en las listas de los mejores discos de la historia y todo, como que no ponen tanto a los 80, pero se van más por 60 y 70, pero es que recordemos que en los 60 se estaban poniendo las bases, ¿no? Entonces había discos que eran definitivos porque nadie había hecho algo igual. Eso, sí. Por ejemplo, el Revolver de los Beatles en los años 60, nadie había intentado un trabajo en el estudio como lo intentaron los Beatles con este disco, ¿no? Es decir, con Revolver no solamente las letras se hicieron más maduras, sino que también el estudio pasó a ser un instrumento más de la grabación. No te ibas a limitar a bajo, guitarra, piano, batería, tal vez una guitarra acústica, sino que ahí el estudio formaba parte de lo que era hacer la música con efectos, loops, vueltas, recorte de cinta, vuélvela a poner aquí, cambia los micrófonos. John Lennon grabando en una cabinita con un micrófono en una cajita que daba vueltas para que se pudiera escuchar el efecto de voz que él quería. Entonces, es un cambio absoluto lo que tú estás viendo que sucedió en los años 60, ¿no? Pero ya después vienen los 70, donde el rock seguía muy vigente, pero es el momento que viene una decisión importante porque con el rock progresivo se hizo excesivamente barroco. Entonces tenías grandes obras, pero grandes discos de Génesis. Pero que mucha gente no entendía, ¿no? Sí, porque aparte era de un virtuosismo musical excelso, ¿no? Los discos solistas de Rick Wakeman. Entonces la gente decía, no, ¿qué es esto? ¿No? Grupos como Camelot, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenías del otro lado la música disco, lo que era el funk y demás. Entonces hubo una decisión con el punk, ¿no? Que decían los chavos punks, vamos a lo básico. O sea, no sé tocar la guitarra, pero no me importa. Yo la agarro y la rasgueo y no me importa cómo se escuche. Y luego esos mismos punks, pues obviamente tú no podías seguir en ese camino, ellos también mejoraron y de ahí vino el New Wave y todo lo que hemos hablado de que en los años 80 fue una época sensacional para el rock. Además de... Oye, pero también vino una
una époquita como de mucha banda desechable, ¿no? Y vocalista desechable, ya posterior a eso. Que ahí te vas dando cuenta quiénes sí eran los que tenían que estar, ¿no? De los que vienen de lejos, de antaño, de... Lo que pasa es que toma en cuenta que esto es un negocio. O sea, el rock es un negocio. Sí empezó como un movimiento artístico, cultural, pero al fin y al cabo todo se vuelve negocio. Entonces tú efectivamente tenías tu gran banda, tenías a los Rolling Stones, pero pues también a alguien se le ocurrió hacer, pues vamos a hacer un grupo parecido a los Beatles, pero que nada más sea para ponerlo en la televisión, y que nunca el objetivo fue hacer un grupo real, o sea, era un grupo ficticio que fue los Monkees, y les inventaron canciones y todo, y los Monkees, pues su objetivo era vender discos, nada más, ¿no? Y muchos grupos así que son, como dices tú, desechables, o sea, una cancioncita. O que estaban en las listas y después ya no sacan otro material que valga la pena, o ya no pega, o ya no algo. Pero siguen viviendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, el The Rubettes, que tuvieron el tema de Sugar Baby Love, una canción que los que le escribieron dijeron, apuesto que puedo hacer un hit cuyo coro principal sea dup shaburo dup pubaraba. Ese era su coro, y tuvieron un exitazo con esta canción Sugar Baby Love, y ellos siguen saliendo de gira y siguen tocando la misma canción, y la gente sigue pagando para ir a verlo, ¿no? Oye, y hablando, por ejemplo, de grandes festivales donde también, bueno, no podemos evitar hablar de Live Aid, ¿no? De este festival que se hizo, donde también dicen que tuvo ahí como, pues, una significación para el rock, ¿no? Claro, mira, lo que sé es que antes sí había habido grandes festivales, pero representaban un momento paradigmático en la historia, ¿no? Por ejemplo, Woodstock, en 1969, el objetivo de Woodstock era un festival, como había muchos en ese entonces, pero lo que no se esperaban es que fuera una manifestación de la contracultura absoluta, que cerraba la década como la gente reunida para cantar amor y paz. Aunque mira, también hay muchas leyendas, ¿no? Hay mucha gente que efectivamente estuvo en Woodstock, pero una cosa es estar y otra es haberlo disfrutado. La portada de Woodstock presenta a una pareja que se está abrazando. Esta pareja que se está abrazando se hizo icónica eso porque significaba el amor y paz, ¿no? O sea, ve cómo se abrazan, era la comunión de las personas. Pero estos dos señores, que por cierto siguen casados, y ellos ni siquiera ellos sabían que estaban en la fotografía hasta que vieron la portada del disco y reconocieron su cobija, su colcha. Ellos dicen, pues sí, estuvo muy padre y qué bueno que somos parte de este movimiento. Sí, sí, claro. Pero pues de Woodstock no nos acordamos de la música de nada, porque estábamos a una distancia que no se oía nada. Eso también es una cosa que es muy interesante. O sea, te hablan de Woodstock o de los grandes conciertos de rock de los años 70, de Led Zeppelin y de esos conciertos que hacían estadios, pero no oías, porque tecnológicamente todavía estabas muy limitado. En cambio, a partir de los 80, que es otro fenómeno también de los 80, a finales de la década empiezan los conciertos hipertecnificados, con un sonido espectacular que se oye bien en todo el estadio, con pantallas gigantes que permitían a la gente seguir. Entonces ahora prácticamente no importa en qué lugar del estadio estés. Te toque, Tú lo disfrutas igual. Yo siempre compro boletos de los más baratos. No me importa estar hasta arriba, porque hasta lo voy a disfrutar mejor de que estar parado en la bola. Pero estás hasta arriba y lo oyes igual y ves las mismas imágenes que si estuvieras... Sí, claro, en tercera fila. En tercera fila.